Entonces, eso, ¿no? Quisiera comenzar pidiéndole, por favor, un análisis así como a grandes rasgos de cómo usted ve la economía a un año, ¿no? De la llegada de Luis Arce al poder, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces el movimiento al socialismo, su partido, de pronto algunas personas afuera le atribuyen a Arce el milagro, el llamado milagro económico, ¿no? Que ha tenido Bolivia en el primer gobierno del MAS. Adelante, por favor. Sí, gracias. Mire, yo diría que este primer año tiene dos elementos de análisis que son muy importantes. En primer lugar, la construcción de una narrativa del golpe de Estado, pero también una narrativa de lo que fue la crisis económica. En la narrativa económica se está posicionando con mucha fuerza que todos los problemas económicos, sociales, políticos, institucionales que heredó el gobierno de Arce se deben, por supuesto, a una mala gestión de la presidenta Áñez, y que en 11 meses, que en realidad fue la gestión de Áñez, se habría destrozado completamente la economía boliviana, y que por lo tanto lo que cabe es restituir el modelo primario exportador rentista, y se ha posicionado en todo momento. Cuando uno ve documentos oficiales, ve la estrategia de desarrollo que han presentado hace poco, ve la propaganda, en todos los casos se dice que la crisis comenzó durante el gobierno de Áñez, y obviamente marginalmente se habla del problema del COVID-19. Por lo tanto, su gestión tiene un carácter de reposición, ¿no es cierto?, de lo que estaban haciéndolo espectacularmente. Detrás de esa narrativa económica que se ha construido también está que entre el año 2006 y el 2014, antes del llamado golpe de Estado, la economía estaba espectacularmente, ¿no? Y que estábamos camino a una situación de mucha bonanza, de menos pobreza, de menos desigualdad, de crecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la narrativa construida, y en el año que ha transcurrido, por supuesto, debido al contexto internacional que ha mejorado de manera importante, porque también a nivel internacional las políticas económicas implementadas por Estados Unidos, Europa, China, todas más o menos parecidas, que impulsan la demanda agregada, ¿no es cierto?, han metido dinero a la economía, todos han dado bonos, todos han aumentado la inversión pública, el gasto, y se está viendo esos resultados en los mercados internacionales con un incremento de la demanda de materias primas, hay incremento en los precios, inclusive en algunos países desarrollados, un crecimiento de rebote que se ha producido en todas las economías en el mundo. Eso ha repercutido, ¿no es cierto?, definitivamente en todo lo que es los precios de las materias primas. Por eso el petróleo, que estaba en torno de 65, ahora está por encima de 80, los minerales han mejorado sus precios, la soya, en fin, todos los productos han mejorado. Por lo tanto, ese primer elemento de sector externo mejor ha ayudado a una recuperación a partir del mes de abril del 2021, que ha terminado con un crecimiento en el primer semestre, que hasta ahora conocemos, de 9.3, ¿no? Un crecimiento elevado sin duda alguna, pero para el primer semestre. Las proyecciones son que vamos a llegar a 5.1 o a 5.5, dependiendo la fuente, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Central de Bolivia, pero digamos, ese es un primer elemento. Y el otro elemento, por supuesto, están funcionando las políticas de reactivación, que especialmente concentradas en la demanda, que implementaron el gobierno de Áñez y Arce. No nos olvidemos que Áñez entregó 4 bonos, ¿no es cierto? Y por supuesto eso se comenzó a ver en la economía, hizo todos los cambios importantes por el lado de los bancos, que terminaron en especies de perdonazos parciales, ¿no es cierto?, del pago de deudas, en fin, ¿no es cierto?, varias medidas que, junto a las otras medidas que adoptó Arce, como el bono contra el hambre o la devolución reciente de las AFPs o mayor inversión pública, gasto público, también por el lado interno han contribuido para un crecimiento de 9.3. Por lo tanto, este es el periodo de restauración de algo que estaba funcionando maravillosamente hasta el 2020.
XIX antes del golpe de Estado, ¿no? Sin embargo, esa es una narrativa, ¿no es cierto?, que no corresponde a los hechos de la realidad. Cuando uno observa lo que ha pasado en la economía boliviana, tiene que adoptar una perspectiva más estructural y de mediano plazo. Los problemas comienzan el 2013, 2014. Hasta esa época el crecimiento de la economía boliviana era alto, 6.8, pero a partir del 2014, 15, 16, 17, 18 y 19, incluyendo todavía buena parte de la gestión de Morales, ya se registra una desaceleración significativa del crecimiento, ¿no es cierto?, de 6.8 a 5 a 4, cuando ya en el 2019, antes de la crisis y antes de la transición gubernamental, ya el crecimiento era mucho más bajo, o sea, ya veníamos en una situación muy difícil. Vino, por supuesto, la crisis vinculada al COVID-19 y se profundizó y entramos en recesión en el 2020, que ahora se habla de alrededor de menos 8.8%. Pero muchos indicadores ya estaban muy deteriorados. Por ejemplo, las reservas internacionales el año 2015 estaban alrededor de 15.000 millones de dólares y sistemáticamente hasta el 2019 se gastaron 8.500 millones de dólares. Es decir, el gobierno de Morales, frente al apagón externo que se produjo el 2013-14 con la caída de los precios de las materias primas, prendió el motor interno y la forma de financiarlo fue el uso de las reservas internacionales. El gobierno de Morales gastó por día 4 millones de dólares si agarramos el periodo 2014-2019, gastando las reservas internacionales. El otro elemento importantísimo de deterioro anterior que va contra la narrativa oficial, ¿no es cierto?, es que la economía boliviana ya registró déficits públicos significativos también a partir del 2015-2016 y hasta ahora. Ya son 9 años de déficits públicos elevados que se han producido. Por otra parte, el comercio exterior también se deterioró a partir del 2015-2016, hubo déficits comerciales, este año se está revirtiendo parcialmente eso, entonces ya había también un deterioro del sector externo de la economía boliviana, que fue en realidad el causante principal de todos los temas, ¿no? Entonces, la economía ya venía muy deteriorada cuando se produjo el COVID-19 y obviamente ahora la restauración del modelo primario exportador o el modelo productivo comunitario social, como llama el gobierno, parte del principio de que íbamos muy bien y que ahora simplemente hay que restaurar lo que estábamos haciendo anteriormente para que vuelva el paraíso económico que se habría creado en los últimos 14 años, ¿no? Cuando uno sabe que eso no es así, este agotamiento del modelo primario exportador es estructural y no es simplemente un problema de volver a colocar el tren de la locomotora en las rieles del pasado, sino intentar cambiar hacia adelante. Sin embargo, esa no es la idea, ¿no? Entonces esta es la restauración, la restitución, simplemente el reboot, como se dice, ¿no es cierto?, para que la misma máquina vuelva a funcionar, porque lo habrían estado haciendo espectacular. Y no ven cómo se ha desgastado la economía desde muchas perspectivas, especialmente con el crecimiento significativo de una economía informal gigantesca, ¿no? Gonzalo, justamente el gobierno de Luis Arce señala, o bueno, muchas de las medidas que han tomado pasaron por anular algunas que se había dispuesto durante el gobierno transitorio, alegando que durante la gestión transitoria se pretendía volver al neoliberalismo. Uh-huh. ¿Es esto efectivo? Lo que señala el gobierno? No, yo creo que eso hace parte de esta narrativa, obviamente de esta coartada perfecta que les ha dado el mal gobierno en términos económicos y políticos de años. De hecho, pucha, una maravilla. Y resulta que en 14 años a nosotros nos dijeron que estaban construyendo una fortaleza económica, ¿no es cierto? Y de repente viene un lobo neoliberal y de un soplido acaba con la fortaleza que en realidad pues parecía que era de la casita de cartón de los tres chanchitos, ¿no? Entonces hay mucha retórica sobre eso porque y además el tema de la vuelta al neoliberalismo es otra ficción ideológica que se ha construido
en los últimos meses, ¿no? Porque cuando uno analiza las políticas desorganizadas que tuvo 6 ministros de Economía de Áñez, que realmente fue un desastre, pero si uno ve, pues fue la vieja idea de los bonos que estaba pagando antes el gobierno de Morales, que pagaron otros países, entonces todos más o menos siguieron la misma receta. Hasta donde yo entiendo de neoliberalismo, entregar bonos no tiene nada, ¿no es cierto? Entregar bonos es el clásico modelo populista, o si quiere keynesiano, donde uno tiene que generar demanda agregada. Entonces, básicamente hicieron muy poco, ¿no es cierto?, en términos de económicos. Uno de ellos fue el tema de los bonos. Los bonos de neoliberal no tienen nada. Después estuvo todo el tema del reajuste o la reorganización en el sistema financiero, que permitió, ¿no es cierto?, que mucha gente deje de pagar sus créditos, personas y empresas. Eso también no tiene absolutamente nada de neoliberalismo, hace parte de las recetas para reactivar la economía, ¿no? También se habla del desmantelamiento del sector público. En ninguna de las empresas fueron, digamos, privatizadas en el sentido de cambiar de dueño, no se inició ningún proceso de eso. Lo que lamentablemente ocurrió, pues, fueron la privatización más grave que existe, que es la corrupción, cuando un grupo privado se apropia de manera ilegal y corrupta, ¿no es cierto?, de una empresa pública. Pero eso no ocurrió solamente en el gobierno de Áñez. En muchos casos hay una apropiación privada de las empresas estatales por corporaciones, por grupos de poder. Entonces, eso no es novedad ni es una vuelta del neoliberalismo. Tal vez en algunos discursos hubieran dicho algo de eso, pero cuando uno ve las políticas económicas adoptadas en esos 11 meses de Áñez, pues no hubo ninguna novedad, fue más de lo mismo, obviamente mucha ineficiencia, pero otra vez es una ficción ideológica pensar que en 11 meses debería ser la vuelta más rápida del neoliberalismo en la historia de la humanidad, y además con una eficacia brutal, ¿no es cierto?, porque habría acabado con la fortaleza de 14 años económica que el gobierno siempre nos ha vendido. Entonces era un modelo muy, muy débil. Eso no ocurrió. Esto fue una gestión, digamos, muy desastrosa desde varias perspectivas, pero fue más de lo mismo en términos de varias políticas económicas. Entonces, eso hace parte de estas nuevas verdades que se están queriendo construir en el campo político con el golpe, en el campo económico con que la crisis comenzó el 2019, o como la idea de que digamos, el neoliberalismo volvió de una manera rápida y eficiente y en 11 meses acabó con todo. Todo eso es ficción ideológica, ¿no es cierto? Los hechos de política económica y los resultados que vemos en diferentes indicadores no muestran eso, ¿no? Usted ya lo mencionaba un poco cuando hablaba de esto del contexto externo. ¿Cuánto de esta recuperación económica que menciona el gobierno se debe a este contexto externo, y cuánto a las políticas que se han estado aplicando para que se recupere la economía desde su punto de vista? Sí, mira, yo creo que es difícil establecer un valor o un porcentaje, pero no hay la menor duda que la mejora de la balanza comercial es toda atribuible a que los precios del petróleo, que estaban en 65, ahora están alrededor de 80. Eso implicó que el precio del gas suba también, ¿no es cierto?, de 6 a 8, $9 el millar de pies cúbicos, tanto para la venta a Brasil como en la Argentina. Los minerales se han recuperado, la soya. Entonces hay un efecto importantísimo, ¿no es cierto?, del sector externo, que ha ayudado a que la economía se recupere, que rebote, porque eso hay que ver también en perspectiva si esta recuperación es sostenible, ¿no? Este año hay que verlo en esa perspectiva como un rebote. Y no hay la menor duda también que las políticas económicas de la demanda, sobre todo, han sido muy activas y han ayudado al crecimiento en otra proporción importante, ¿no? Pero tal vez también hay que decir en una evaluación del año de que por el lado de la oferta se ha hecho muy poco, ¿no es cierto? Se ha
ha vuelto a ser el mismo modelo de hace 14 años, que significa un financiamiento que sale del Estado a través de bonos, inversión o gasto público, o a través de otro tipo de transferencias al sector privado, y el sector privado lo que hace es aumentar el comercio, los servicios, la informalidad, el comercio legal e ilegal, y la economía se reactiva de esa manera. El elemento clave de ese tipo de reactivación es el tipo de cambio real apreciado, es decir, sabemos que el tipo de cambio nominal está fijo en la banda de 6.86 y 6.96, ¿no es cierto? Y no se ha movido en los últimos 10 años, pero eso comparado con nuestros principales socios comerciales, eso ha generado una apreciación del tipo de cambio real y ha hecho que los productos de afuera sean mucho más baratos en el mercado interno. Por lo tanto, cuando el gobierno mete dinero a la economía a través de diferentes mecanismos, como los bonos, lo que hace es reactivar el aparato productivo, pero de Brasil, de China, de Chile, de Argentina, ¿verdad? Porque todo ese dinero se va hacia afuera a través del comercio legal e ilegal. Eso mueve la economía, por supuesto, genera empleo, por supuesto, pero es un empleo que está en el sector informal, de baja calidad, y además esta apreciación del tipo de cambio real hace que las importaciones sean más baratas. De hecho, también le ayuda al gobierno a bajar la inflación, porque importamos productos de afuera muy baratos, y eso hace que también el efecto renta sea mejor para los que estamos adentro, porque la inflación baja, ¿no es cierto? Ahora, en ese contexto, también hay que entender que por el lado de la oferta se ha hecho muy poco, ¿no? Entonces, en el lado de la oferta se habla de un programa de sustitución de importaciones que no debe pasar de 50 a 60 millones de dólares en términos de lo que ya se ha hecho en este año. Si uno ve el lado de la demanda, pues estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿no es cierto? Si uno suma los bonos, el gasto público, y por el lado de la oferta es sumamente precario, porque se apuesta a esta reactivación del comercio sobre todo. Si no, veamos las calles de nuestra ciudad que se han triplicado en términos de informalidad, ¿no? Ahora, no nos olvidemos también que estamos frente a un efecto rebote, y eso es muy importante entender, porque el gobierno ha estado haciendo toda una propaganda muy sofisticada diciendo que volvió el paraíso económico asaltado en los 11 meses del gobierno de Áñez, ¿no es cierto? Cuando hay que tener mucho cuidado y hay que entender lo que es el rebote estadístico, ¿no es cierto? Este rebote estadístico nos muestra que, si bien la economía está creciendo de manera significativa, ¿verdad? Pero lo está haciendo de muy abajo. Imagínense, por ejemplo, con la economía boliviana como un edificio de unos 40 pisos. Cuando hay crecimiento, uno parte de la planta baja, y digamos un año crece 3%, sube 3 pisos. Al año siguiente sube, digamos, 4%, del piso 3 sube al piso 7, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasó, ¿no es cierto?, en los últimos años? Es que nosotros estábamos creciendo cada vez menos, o sea, en realidad estábamos yendo hacia abajo, hacia la planta baja. Entonces vino la crisis internacional, la pandemia, etcétera, y bajamos a menos 8.8%, es decir, bajamos 9 pisos por debajo, ¿no es cierto?, de lo que es 9 pisos por debajo de lo que es la planta baja, y ahora, por supuesto, vas a tener que subir esos 9 pisos, y todavía probablemente estamos llegando apenas a lo que es la planta baja, porque venimos de muy abajo. Entonces, ese es un primer elemento, se llama efecto rebote, ¿no? Habrá que ver si eso es sostenible. De hecho, las proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional, que el gobierno utiliza mucho sus cifras, ¿no es cierto?, para mostrar sus resultados, y les dice, miren, hasta el fondo reconoce eso. Es como cuando te ves a la suegra, ¿no es cierto?, te dices, mira, hasta ella reconoce que lo estamos haciendo espectacular. Pero el propio Fondo Monetario Internacional dice que en el 2022 y en el 2023, ¿no es cierto?, vamos a tener un crecimiento menor, 3.7 y 2.5. Entonces, eso es clarísimo, ¿no? El otro elemento importante es que este año no va a haber segundo aguinaldo, ¿no es cierto?, porque el crecimiento entre junio del 2020 y julio del 2021
está muy cercano a 1.43 o 1.60 como máximo. Entonces uno sabe que el crecimiento tiene que ser igual o superior a 4,5% para el segundo aguinaldo, así que no hay segundo aguinaldo, aunque incluyan agosto o septiembre en el cálculo, no alcanza, tendría que el crecimiento ser del orden del 20% por mes para que eso ocurra, y eso sabemos que no va a pasar. Además, y el gobierno ha dicho que para el 2021 el crecimiento va a estar en torno a los 5.1 si vamos de enero a diciembre. Entonces, la gran pregunta después de este año donde el gobierno, digamos, ha aprovechado el contexto externo que ha sido otra vez favorable y ha metido plata en la economía, es cómo haces sostenible el crecimiento. Significa cómo financias el crecimiento. Y ahí están los problemas serios. Ya no lo puedes hacer por reservas internacionales porque están al límite, alrededor de 5.000 millones de dólares que tiene el Banco Central, la mitad en oro y la mitad en dólares, ¿no es cierto? Estas reservas han sido reforzados por la transferencia que ha hecho el Fondo Monetario Internacional al gobierno, pero están en el límite. La deuda interna ha crecido significativamente durante este año también, ¿no es cierto? Y entonces eso significa que el gobierno se ha prestado de las AFPs de nosotros para seguir financiando su deuda interna. Entonces, las fuentes internas son muy limitadas para seguir teniendo dinero para el 2022. Por lo tanto, lo único que quedaría es los préstamos internacionales o la inversión extranjera directa. Pero este año, que el presupuesto general de la nación había establecido que podíamos tener 5.750 millones de préstamos internacionales, 2.750 millones de organismos internacionales y 3.000 millones de entes privados a través de la emisión de bonos, pues no los tenemos, ¿no es cierto? No ha entrado un centavo de ese dinero, ni por la fuente internacional, ni por el sector privado, ¿no es cierto? Y más aún, ¿no es cierto? La situación financiera puede complicarse porque el 22 y el 23 vamos a tener que comenzar a pagar la deuda que nos hemos hecho hace 10 años. Hace 10 años hemos emitido como 2.000 millones de dólares y eso el 22 y el 23 tenemos que comenzar a devolver, ¿no es cierto? Y nosotros pagamos más o menos por deuda externa, servicio de la deuda externa, tasa de interés y capital, como 800 millones de dólares al año. Eso, ¿no es cierto?, el 22 y el 23 se va a doblar y probablemente vamos a estar hablando de 1.600 millones de dólares. Por lo tanto, el tema es la sostenibilidad de este crecimiento, ¿no? Cuando solamente hablamos de temas de coyuntura y de corto plazo desde la perspectiva macroeconómica. Ni le hablo, ¿no es cierto?, de que estamos caminando en círculos en términos estructurales, porque en 15 años de gestión lo único que se ha hecho es profundizar el modelo primario exportador y no ha habido una diversificación productiva y no tenemos sectores adicionales que nos generen más recursos. Es más de lo mismo, y como a lo mismo le ha caído una bomba, es salir en realidad del hueco de la bomba, pero sin perspectivas económicas. La mayoría de los países están utilizando la crisis para reinventar sus economías. Aquí estamos utilizando la crisis para salir al mismo lugar del hueco de la bomba. Gonzalo, finalmente, ¿cuál cree usted que son los temas a los cuales el gobierno debería atender, que el gobierno debería atender con prioridad, los temas económicos? ¿Qué sería lo más urgente? Bueno, yo creo que en primer lugar, digamos, lo más urgente es pacificar el país y romper esta dicotomía política tan dura que ahuyenta inversiones, que genera incertidumbre, que no da proyecto, o sea, que no da proyección. Entonces, es bien difícil que el sector público, privado, extranjeros vengan a invertir en Bolivia si es que estamos en este constante enfrentamiento. Eso no ayuda para nada, ¿no? Por otra parte, creo que el gobierno debe focalizarse en áreas y sectores que no lo estaba haciendo, porque la recuperación también es muy desigual, ¿no? La recuperación en los últimos años o meses, cuando uno ve el detalle, va a ver que minería, hidrocarburos, construcción están creciendo muchísimo, 50, 40%, cayeron también en el mismo valor, entonces en realidad están volviendo al mismo lugar. Pero hay sectores como turismo, como cierta manufactura liviana o como
por ejemplo, gastronomía, que probablemente sigue todavía en números rojos. Entonces, lo que habría que hacer es pues priorizar ciertos sectores que han sido duramente afectados, especialmente aquellos que generan empleos de calidad, y no seguir inflando la burbuja de consumo comercial, ¿no? Que ha ayudado parcialmente a una recuperación en el año 2021, ¿no? Entonces habrá que establecer prioridades por sectores de apoyo. Habrá que obviamente también trabajar en programas de empleo, pero vinculados a obras públicas por municipios y gobernaciones, cosa que no se está haciendo y que podría ser un camino interesante. Y no tengo mucha esperanza de lo que voy a decir, porque el gobierno tiene una agenda. Cuando uno ve su plan de desarrollo económico social, es en realidad lo han presentado en Halloween y han despertado a un muerto, ¿no es cierto? Y eso es un plan estalinista, donde controlan absolutamente todo y controlan los municipios, gobernaciones, universidades y nos hablan nuevamente de la industrialización de los recursos naturales, de la industrialización por sustitución de importaciones, pero con una visión realmente de hace muchos años en América Latina y en el mundo, ¿no? Cuando, por ejemplo, el mundo está caminando hacia economía digital, hacia economía creativa, hacia capital humano, hacia innovación, hacia clústeres de conocimiento, en fin, cuando la economía está mirando al cielo del Internet para buscar alternativas de desarrollo, aquí miramos al pasado y al suelo, ¿no es cierto?, buscando pues el viejo modelo primario exportador, que lo queremos presentar como algo absolutamente nuevo. Y la prueba es ese plan de desarrollo que, como les digo, es un muerto que se olvidó de caer y que lo han recuperado, porque es la misma historia de hace 15 años, ¿no? Y en algunos casos sorprende que vuelvan a insistir en temas que uno diría, bueno, tuvieron 15 años para hacerlo, como es el tema de justicia, que lo ponen como si nada hubiera pasado, como si la justicia estuviera administrada por extraterrestres y ahora recién van a comenzar a hacer las cosas, ¿no? Y hay una serie de propuestas ahí que pueden ser interesantes, pero que dicen, bueno, ¿y qué hicieron en 15 años? Lo mismo pasa con el tema del medio ambiente. En cuanto somos la tercera economía que más deforesta en el mundo, cuando tienes las quemadas enormes de nuestros bosques, cuando tienes la contaminación de lagos y ríos por la minería, en cuanto tienes ciudades totalmente contaminadas por el plástico y otros, pues se nos habla de que va a haber una revolución civilizatoria en el tema de medio ambiente, cuando vemos que en la práctica eso no funciona. Entonces hay un dislocamiento entre esta ficción ideológica que se crean y la realidad. Entonces, acercar un poco más a la realidad y la necesidad de pensar Bolivia como una economía de clúster tecnológico con innovación, que apueste al turismo, a la innovación, a la economía digital, a la economía creativa, pues sería un camino interesante, pero ciertamente ellos están mirando a un modelo muy antiguo y que ya no ha funcionado, pero que lo presentan como si fuera nuevo, ¿no? Eso es, le agradezco mucho nuevamente, Gonzalo, muchas gracias por haberse tomado el tiempo. Permítame, voy a parar esto. Recording stopped. Ok, no, pues con gusto. Sí, le agradezco mucho. Cuando tenga la nota me la manda, pues. Sí, claro que sí, sale, prevemos sacarle el sábado. De acuerdo. Ya. Okay. Le agradezco mucho. Muy bien. Un saludo. Adiós, hasta luego, que vaya bien.